Bueno, ya estamos listos, ya estamos conectados. Este es el episodio cero de este nuevo proyecto que se llama Eclesiastés Podcast. Y quería comenzar este trabajo nuevo con mi amigo Hollis, que es el primer invitado de este episodio cero. Eh, Hollis es un amigo que ya lo conozco hace algún rato. Siempre él está trabajando, sirviendo. Yo ya perdí la cuenta en cuántos ministerios está involucrado. Él no es de Lima, él es peruano, pero es de la ciudad de Trujillo. Y yo quería que Hollis nos cuentes un poquito de lo que has estado haciendo todo este tiempo, en qué estás involucrado, en qué estás sirviendo, como para que las personas ahí te conozcan un poco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Oye, gracias por tenerme en cuenta para este primer episodio de Eclesiastés Podcast. Este es el Y episodio cero, justo el número cero, claro, justo la me introducción, sí. estaba de que es como una retribución porque fuiste también mi primer invitado en mi podcast Ujú. y es como que estamos, no, bacán. No sé, contar un poco, a ver, de lo que hago. Profesionalmente soy informático, esa es mi carrera. Eres En el informático. ámbito ministerial, sí, ya llevo unos 7 años, 8 años laborando. Ujú. Siempre he trabajado en mi rubro, en mi carrera, como analista de sistemas. Se colgó un poquito. Estabas diciendo que eres informático. Sí, ya llevo 7 años laborando en lo que es mi carrera. Siempre en mi rubro, o sea, salí, terminé de estudiar y conseguí trabajo, gracias a Dios, ahí nada más en una empresa, en el área de TI de una empresa y fui desarrollándome, desenvolviéndome poco a poco y ahora pues ya voy para mi octavo año también trabajando en empresas de software, ¿no? Entonces, es parte secundaria. Ahora, la parte ministerial, voy también ya unos 7 años siendo líder de jóvenes, o este año cumplo 8 creo, si no me equivoco, Ujú. encargándome de los jóvenes dentro de la iglesia acá en Trujillo donde estoy sirviendo. Es cierto lo que dicen por ahí, que tú eres el líder de jóvenes más relevante de todo Trujillo? O sea, eh, no sé si el más relevante, pero creo que hemos tratado de hacer varias cosas acá en Trujillo y acá en la parte norte del país. O sea, Tengo un poco de experiencia en ese terreno. relevante. Pero sí trato de involucrarme siempre en todo lo que pueda ayudar al crecimiento de la iglesia en general. O sea, Ujú, no, gracias a Dios mi pastor nunca se ha cerrado la idea o la idea de hacer iglesia solamente nosotros como iglesia, ujú. como denominación, sino que siempre hemos tenido la idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo en general, ¿no? Y me ha permitido apoyar otros ministerios por ahí. Sí, eso Y por veo, ahí también te conocí, claro, justo eso veo. como que es uno de los ministerios que ambos apoyamos. Ujú. Eso veo que estás involucrado en movilizar no solo tu iglesia, sino la iglesia en general, ¿no? Y eso a mí me parece bonito, el tema de no cerrarnos en nuestra iglesia local. Yo creo que nosotros tenemos que amar nuestra iglesia local, servirla, edificarla, ¿no? Pero al mismo tiempo considero que estamos llamados para poder ser parte de algo mucho mayor que es la iglesia de Cristo, que está dispersa en todo el mundo, ¿no? Y fue así como te conocí, ¿no? Estabas hablando de que eh, sirves como líder en tu iglesia, pero también sirves en otros ministerios, ¿no? Yo te conocí por Movida, Sí, que es un ministerio lindísimo, que yo le he agarrado un amor enorme. Estuvimos el año pasado en Chiclayo, este año estuvimos en Santiago de Chile, en los CIMA, en el CIMA nacional y en el CIMA internacional, y ahí yo sé que siempre es una bendición para ti servir a Dios ahí. Y yo quería preguntarte Ya nos exhibiste. en qué otros ministerios, primero, ¿cuál es tu trabajo en Movida y, y en qué otros ministerios también estás involucrado? en Movida vengo a ser lo que es un voluntario
y apoyo en la movilización como voluntario. O sea, nos llaman movilizadores a nosotros que ayudamos a conectar a los jóvenes con la misión, ¿no? Con el objetivo que tiene Movida como ministerio, y es involucrarnos o involucrarlos no solamente en la misión local, sino también en la misión global. Entonces, con Movida fui adoptando este título que igual y me agrada bastante, que es ser un movilizador, que pues estamos como 3 años con Movida apoyando, y también le cogió un cariño tremendo a la gente de Movida, y lo que hace Movida es mucho lo que nosotros queríamos hacer en Trujillo. Entonces, nosotros buscábamos en la ciudad conectar con la iglesia, romper la barrera denominacional, y fuimos haciéndolo poco a poco. Entonces conocimos a Movida y me encantó a mí y a mi pastor también, porque vimos que Movida lo hacía a un nivel macro, ¿no? O sea, denominacional e internacional. Entonces fue como que nos enganchamos bastante, y empecé a servir con ellos, también a apoyarlos. Además de Movida, también apoyo a E625, que es este ministerio de Lucas Leis. Ya vengo apoyando también unos años a ellos, aquí también en Trujillo, cada vez que hay un taller, una conferencia, para las cumbres que habían en Lima, tratar de movilizar a la gente para que se pueda conectar y apoyar. Ahora también estamos apoyando con lo nuevo que van a hacer, que es Iglesia Next, que es el nuevo proyecto que tienen a nivel global C25, y estamos apoyando acá en Trujillo y la parte norte. Ahora me acabo de involucrar también con otro ministerio, que es Soluciones Movimiento, que es de Brian Brenderfield, creo que es el apellido, esposo de Marcela Gándara. Entonces, a él lo conocimos hace unos años en Lima, y hasta el año pasado me contactaron para también poder ayudarlos acá en la parte norte del país, que es donde un poco más conozco yo a la gente, por ahí como que puedo ayudar un poco, ¿no? Entonces, oficialmente son como que los 3 ministerios fuera de mi iglesia que apoyo. Movida, S25, Soluciones Movimiento, y también un movimiento que es más que un ministerio, es un movimiento que se llama Yo Decido Esperar, del pastor Sergio Bustamante. Entonces, a él también apoyo a veces con las conferencias, con las cosas que hace. Entonces, también estoy apoyando. Por eso, más que un ministerio, es un movimiento que busca promover la santidad sexual dentro de los jóvenes, ¿no? Entonces, es un poco lo que hago fuera de mi iglesia, y dentro de la iglesia también estamos por acá tratando de ayudar. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que con eso ya da para que la gente que no te conoce, que está viendo este video, pueda conocerte un poquito más. Y te has olvidado hablar también de que trabajas en un podcast que se llama Mala Influencia, Sí. que es muy bueno. Yo me he visto, no te voy a mentir, no me he visto todos los capítulos, pero la gran mayoría sí. Y está muy bueno, muy bueno. Y yo sé de que muchos están viendo este video en YouTube, y que probablemente muchos sepan bien lo que es un podcast, pero también algunos, este va a ser probablemente su primer acercamiento a lo que es un podcast. Entonces yo quería preguntarte a ti, que ya eres un podcaster con experiencia, eh, que nos digas qué es un podcast. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Un podcast es básicamente un programa por streaming que te permite escuchar justamente un programa similar a un programa de radio, pero en algún otro tipo de aplicación al que ahora estamos acostumbrados a usar, ¿no? Como Spotify, por ejemplo, o Google Podcast, o iTunes, y lo puedes escuchar pues en cualquier momento del día, ¿no? No es tanto como el programa de radio que tienes que sintonizarlo a cierta hora para que lo puedas escuchar. El podcast te da la facilidad de poder, sea descargado o online, poder escucharlo en cualquier momento. Y lo bacán, o lo que a mí me gustó del podcast, la temática es que funciona casi como las series. Ahora el tema del streaming es su apogeo, ¿no? O sea, tanto en video como en audio, el streaming está dando la hora. Y así como Netflix tiene las temporadas de las series y tiene episodio por cada temporada, un podcast funciona de manera similar, ¿no? Es un programa que puedes dividirlo por temporadas y luego por episodios, hablando de determinados temas, o incluso con temas aislados que pueden conectar a lo que tú quieres transmitir con tu podcast, ¿no? Con tu programa de streaming que puedas hacer. Y sí, yo, bueno, tampoco es que soy tan experimentado, o sea, recién lancé el podcast Mala Influencia en noviembre del año pasado, creo que voy como 5 meses recién haciéndolo, o sea, tampoco es que tengo tanto tiempo. Mira ese potencial. Pero ahí estamos. Sí, estoy tratando de sacar algún tipo de contenido
a través de audio, que me es más fácil igual que el tema de video, porque lo de video toma bastante tiempo y a veces no siempre estoy con la disponibilidad, pero grabar es muy más fácil, compartirlo y estar poniendo en las redes por ahí a la gente que le llame la atención, ¿no? Entonces, un poco lo que es un podcast y un poco también lo que estamos haciendo con Mala Influencia. Ujú. ¿Por qué mala influencia? Si escuchan mi podcast, escuchen el intro, porque en el intro lo explico, y es que ¿Podrías, no es ni siquiera un juego de palabras, sino es... podrías decir el intro, pero así con la voz que utilizas en el intro del podcast? A ver, vamos a ver si lo puedo decir igual. Ujú. Igual siempre lo tengo anotado, Vale. porque tengo una explicación para esto, o sea, lo pensé bastante, y por ahí puedo agradecer de repente a mi amigo Israel, que fue con quien más o menos, él fue ayudó a definir el nombre, porque hubieron muchas ideas, pues, ¿no? Entonces Claro. era como que estábamos luchando en Lo qué que pasa, ponemos y por qué lo ponemos, lo pero que pasa es que como Israel es baterista, a los bateristas siempre son considerados malas influencias, pues, ¿no? Y por eso él quiso reivindicar un poco el término. y mira, entre broma y broma, o sea, Israel, no solo Israel, ¿no? Mis amigos acá es como que me fastidiaban o me molestaban de siempre estar metido como preguntabas hace rato, ¿no? O en un ministerio o en el otro apoyando, o con una denominación y con la otra, porque me puedo juntar a veces con amigos pentecostales, muy pentecostales, como con gente reformada, bautista, y era como que, oh, tú estás acá, estás allá, que no eres una influencia en ningún lado porque no estás en ninguna de las trincheras. Y fue como que por ahí fuimos con Isra armando el nombre, él me ayudó, pero es más o menos esta es la temática. ¿Y por qué mala influencia? Estamos en lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Quiero que este podcast sea una mala influencia para los que buscan lo bueno en un mundo malo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, ese era más o menos el juego de concepto que le quise dar. Era que estamos metidos de verdad en un mundo en que la gente está buscando todo tipo de información y encuentra todo tipo de información que no necesariamente todo es bueno, pero que ellos terminan adoptándolo como cierto, como verdadero, como bueno para ellos. Y yo en este mundo malo trato de influenciar de forma negativa para ellos quizás, enfocándolo a lo que entendemos por el Evangelio y Cristo, ¿no? Entonces, ahí le hacemos un poco la jugada. Igual el nombre pega un poco, pues, porque no todos se imaginan que es algo necesariamente cristiano cuando ven el título. Sí, sí, llama bastante la atención, llama bastante la atención. Y el concepto que has dicho es profundo, ¿no? De que realmente vivimos en un mundo donde a lo malo lo dicen bueno y a lo bueno lo dicen malo. Entonces, influenciar negativamente para muchos en lo que ellos consideran bueno, para nosotros termina siendo no una mala influencia, sino una buena influencia, ¿verdad? Aunque muchos no lo vean así, ¿no? Incluso en el ambiente cristiano, ¿no? Porque muchas veces nosotros que todavía somos jóvenes y queremos cambiar cosas, queremos que la iglesia salga más y tratamos de motivar a que la iglesia se acerque a las áreas que tal vez ha tenido descuidadas, eh, y de alguna manera buscamos que la iglesia salga de su zona de confort. A veces somos vistos también como una mala influencia a ese status quo que tienen las iglesias, ¿no? Me gusta bastante el nombre, a mí me hace pensar mucho, mucho, mucho eso. Eh, ¿Qué te motivó a comenzar un podcast? Mira, en realidad fueron varios de mis amigos los que me trataban de animar a hacer algo en las redes. O sea, como dijiste hace rato, ¿no? A mí me cuesta un poco, me costaba antes bastante aceptar que yo podía influenciar en los chicos acá, o en amigos líderes. Me costaba mucho, luchaba hasta hace un tiempo mucho con el tema del orgullo, de la soberbia, de caer en eso y de decir, estoy haciendo cosas para mí, para que mi nombre crezca, ¿no? Y luchaba con eso y nunca quise hacer nada en los medios digitales. Pero ya varios amigos que venían, o que venían a la ciudad y que por ahí les invitábamos a un evento o algo, me dicen, oye, ¿por qué no haces algo en YouTube? ¿Por qué no haces algo en las redes? O sea, mi Instagram hasta el año pasado estaba de manera privada,
hasta agosto del año pasado, mi Facebook, todas mis redes eran privadas, o sea, no lo tenía nada en público porque no quería, o sea, no quería tener mucho contacto con la gente, me daba un poco de temor. Y ya vino un amigo que también conoces, Jimmy, viene Jeff, que es Mordecai, vinieron a Trujillo en tiempos distintos el año pasado y fueron como que los que me dieron los últimos empujoncitos, me dicen, oh, tienes que hacer algo. O sea, tienes que reconocer que de alguna forma Dios te ha dado la oportunidad de influenciar aquí, de ser de ayuda para las personas en este lugar. Los líderes te escuchan, hay pastores que te escuchan, que reconocen tu liderazgo y creo que es momento de que puedas hacer. Ahora lo me dijeron, busca la forma en que puedes ayudar a otras personas a través de las redes sociales, a través de los medios digitales. Entonces me puse a orar, me puse a pensar, Señor, ¿qué quieres que haga? No quería hacer YouTube porque me costaba, no quería ser un youtuber en realidad. Dije, no, no es lo mío el tema de YouTube, pero justo escuché podcasts de gente de Centroamérica, de México y los más famositos que están ahí en los podcasters, los escuché y me pareció muy interesante y dije, me gustó porque dije, oye, puedo ir en el auto, en el transporte, con los audífonos, un rato, una conversación interesante, una entrevista interesante, un tema que me pueda llamar la atención y no me va a tomar de repente media hora, 20 minutos o algo así para poder transmitir un mensaje. Entonces, al final lo que me termina motivando era poder hacer la voluntad con los dones que Él me dio, de alguna forma de poder influenciar a otras personas o ayudarlos a aclarar ciertas dudas que puedan tener, porque lo que busco con el podcast no solamente es mostrar influencia, sino que tratar de que aquellas personas que no se atreven a preguntar ciertas cosas, poder respondérselas. O sea, contigo, por ejemplo, grabamos el primer episodio y hablamos de muchos temas controversiales que no toda la gente se atreve a hablar, ¿no? Esta información vale millones. Entonces, como que siempre me he metido en las cosas candentes por ahí. Era lo que me motivó. Dije, si nadie lo quiere hablar, vamos, yo lo hago en un streaming. Y empecé, o sea, me animé mucho y me decidí el año pasado, el 1 de noviembre, salió mi primer episodio. Mm. Bastante bueno esa experiencia. Yo también, cuando nos juntamos en Trujillo, eh, em, yo te comenté que yo también tenía la intención de hacer podcast y que quería ya hace algún tiempo hacer eso, pero siempre como que medio que lo postergaba, ¿no? Porque entiendo que es un trabajo de bastante dedicación, grabar todas las semanas, editar, mezclar, crear el contenido, ¿no? Difundirlo. Y era algo que era como que una decisión, yo voy a hacer esto, pero lo pateaba porque así como tú estás involucrado en diversos proyectos, yo también, ¿no? Eh, pero algo que a mí me motivó ahora es mucho el tema de la situación en la que estamos ahora de cuarentena. Porque por más de que estamos limitados, en el sentido de que no podemos salir, no podemos reunirnos, eh, nuestras actividades de talleres, cultos, conferencias, charlas, viajes, todo se ha postergado. Pero algo que no está en cuarentena es Dios, la palabra de Dios, nuestro llamado no está en cuarentena, el hecho de seguir movilizando gente no está en cuarentena. Y creo que el podcast es una herramienta que nos va a permitir hablar de 20.000 millones de temas. Nos va a permitir hablarlo con bastante naturalidad. Y, y creo que ahora es el momento porque no podemos parar. ¿Mm? Entonces, una forma de no parar es esto. Eh, Ahora no tengo todos los equipos que quisiera tener para hacer un mejor podcast, en el sentido de que no tengo las facilidades de reunirme contigo en mi estudio y grabar juntos, eh, pero lo que tenemos ahora es el Zoom, que es maravilloso. Se están haciendo millonarios con todas las iglesias que están comprando sus paquetes premium. Mientras a algunos les afecta la cuarentena, a otros los beneficia. Eh, Beneficia. sí, sí, pero me parece una maravilla. Eh, el plan gratuito también es muy bueno y todo, entonces aprovechar las herramientas que tenemos para seguir difundiendo el mensaje. Eso me motivó mucho, ¿no? El seguir movilizando, seguir animando gente, respondiendo preguntas y todo eso. ¿Qué resultados, frutos
anécdotas, historias puedes contar que ya has vivido a través de tu podcast? Esa es una excelente pregunta. Eh, bueno, como siempre que converso con alguien, o sea, he hecho creo que 2 o 3 episodios donde hablo solo. 3 creo que tengo. El primero, o sea, tengo un intro que dura como 30 segundos o 1 minuto más o menos, o 2 minutos creo. Solamente la explicación de lo que es el podcast, mi intro. Luego tengo un episodio donde es una especie de monólogo donde estoy hablando acerca de mi primera experiencia de acercamiento como cristiano con Cristo en realidad, de no conocer nada y toparme con todo lo que ocurría en el mundo cristiano y de no entender las palabras y todo lo que había. Entonces, por eso en mi primer episodio le llamé malas palabras, que eran palabras que yo no entendía y que tuve que adoptar después o tuve que ir aprendiendo y desechar las palabras que había adherido del ambiente en el que crecí. ¿Cómo qué palabras? Luego hice la entrevista contigo. Dentro de la iglesia, por ejemplo, como el aleluya, el gloria a Dios para todo, o el hermanito, el verbo. Entonces eran como que, para mí era muy extraño pues, entender ese tipo de lenguaje, ¿no? Y llegar, o que todo el mundo tiene que pararse, levantar las manos, eran cosas que yo no entendía, de verdad. Y eso lo explico en el primer episodio un poco, es mi primer monólogo, y luego entrevista contigo, y fui haciendo entrevistas con varios amigos, pero mi mayor experiencia, lo que puedo rescatar es que lo que trato de hacer en cada episodio es resolver mis propias dudas, ¿me entiendes? Entonces, como que yo tuve este tipo de duda cuando llegué a la iglesia, quizás ahora ya tengo el conocimiento por el tiempo en el que estoy dentro del ambiente cristiano, pero sé que hay mucha gente que tiene el mismo tipo de duda. Entonces, trato de ponerme en la situación en la que estuve en ese momento y de preguntar las dudas que aún están en mi cabeza o que estuvieron por mucho tiempo en mi cabeza y que a las personas sé que les van a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que puedo rescatar? ¿Qué es lo que más me gusta de los podcasts? Es que resuelvo mis propias dudas y estoy convencido de que hay que otras personas también puedan resolver sus interrogantes, ¿no? Qué bueno. Amigo, ha sido una linda conversación. Tengo una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mochica, moche y chimú? Eso fue una confrontación cultural que nos hiciste a Israel y a mí, y bueno, y a Carlos Pimpollo, que al final nos dejó y se fue, pero cuando grabamos el primer episodio, que eso fue toda una epicidad lo que ocurrió, ¿no? O sea, tú viniste con tu banda Trujillo a tocar un día antes a una iglesia amiga y fue como que te dije, oye, ya que estás acá, aprovechemos y grabemos un episodio y nos fuimos a pasear aquí a un museo que hay acá en Trujillo, en Chan Chan. ¿Cómo se llama el museo? Y nos hiciste preguntas culturales. Este museo, el museo del sitio de Chan Chan. Entonces, y sí, el museo sí lo conozco, pero nos preguntaste temas sobre parte del norte del país, la diferencia entre los mochica y los chimú. En ese momento no teníamos ni idea, lo googleaste, nos diste la respuesta y era como que Israel y yo, ¡oh, qué vergüenza! No conocíamos parte de nuestra propia cultura. Y desde ahí, o sea, y las veces que he salido contigo, incluso cuando he estado en Lima, me doy cuenta de la importancia que es conocer nuestra propia cultura, o sea, no solamente nuestra cultura actual, ¿no? Que yo es lo que más me centraba, sino nuestra cultura histórica, porque sirve para que, o sea, no solamente para hacer un guía cuando viene gente fuera de nuestra ciudad, nuestro país, sino que de verdad te enriquece saber por qué funcionaban ciertas cosas como funcionaban. Yo me acuerdo que estábamos en el museo contigo, en Chan Chan, y la guía nos explicaba el por qué se situó en ese lugar la ciudadela, y nos explicaba la importancia del tránsito del río a través de cómo no afectaba a la ciudadela y terminaba desembocando en el mar. Y para esto los chimús fueron muy, muy inteligentes y muy sabios, ¿no? Entonces ahora la gente construye su casa en medio de ese río, entonces igual y se aprendió un montón. Viene un huaico y limpian el huaico y construyen encima por donde pasó el huaico. Sí, o sea, están en medio de... Pero bueno, han tratado de reubicarlos igual después de lo que pasó hace un par de años. Amigo, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Estoy en Instagram como @HollyRuiz, en Twitter también como @HollyRuiz, en Facebook /HollyRuiz, todo termina en Holly Ruiz. Entonces, ahí estoy en las redes para, sí, cualquier cosita ahí, pero igual estoy ahí, comparto los episodios, viernes, sale un episodio de Mala Influencia, y justo se lanzó uno ayer, y esta semana que viene tengo un par también ahí preparados para publicar. Y espero poder grabar contigo nuevamente otro episodio, o sea, poder compartir algo
que nos dé el tiempito de compartir, ¿sí? Ujú. Sí, Buenísimo. sí. Entonces, nada, gracias a los que se tomaron el tiempo de ver este episodio 0. Vamos a grabar más capítulos contigo, Hollis. Es parte del contrato. Así que, nada, todavía no tengo una fecha de con qué frecuencia voy a publicar. Voy a tratar de publicar 1 o 2 o 3 episodios por semana, dependiendo de cuánto pueda grabar y todo eso, pero si la gente que está viendo tiene alguna sugerencia, duda, pregunta, algún tema que les gustaría que tratemos, lo pueden dejar en los comentarios, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook que se llama Eclesiastés Podcast. En cualquier cuenta pueden dejar las sugerencias y todo eso, y también este episodio va a estar en Spotify, ¿no? Algunos todavía ven podcast en YouTube, y de hecho eso es lo bacán del podcast, porque el podcast puede ser audio, puede ser video, puede ser los dos, ¿no? Entonces, en mi caso, quiero hacerlo audio y video. Entonces, van a poder escucharlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast también creo que se llama, en Anchor y en todas las plataformas de podcast. Así que ya saben, cualquier comentario, sugerencia, duda, pregunta, crítica, va a ser bien recibida. Y no sé, Jolis, ¿quieres mandar saludos a alguien o algo así? No, saludos a la gente que nos apoya en los ministerios y a todo el mundo, a todos que nos conocen. Qué lindo. Bueno, terminamos. Muchas gracias, amigo. Chao. Gracias por la invitación, brother.